Ayuno de Daniel. Antes de llegar a la Iglesia Universal, yo fui diagnosticada con cáncer en el seno, en los ganglios y en el riñón. Realmente fue una historia muy mala porque yo cuidaba a mi mamá con Alzheimer por 14 años y era de trabajo de enfermería, se puede decir, porque estaba en cama. Había que darle alimentos con jeringas muchas veces. Y pues yo, como soy enfermera, era la única en la familia que la cuidaba. Aparte del cáncer, yo sufría de muchos tormentos. No podía dormir. Oía muchos ruidos para el lado donde yo, en la alcoba donde yo cambiaba la recámara, la cama. Ahí oía como que pegaban o como que caían arena adentro de las paredes. Yo volteaba y no veía a nadie. Entonces estaba también mi hija conmigo. Yo le decía, porque ella me preguntaba ¿por qué no estás durmiendo? Le decía yo, es que no puedo dormir, hay muchos ruidos. Pero ella decía, yo no escucho nada. Entonces yo optaba por moverme de una propiedad a otra porque yo tengo varias propiedades. Donde quiera que yo iba era lo mismo o peor. Entonces decía yo, bueno, entonces el problema no es la casa, soy yo. Cuando a mí me diagnosticaron con cáncer, yo el siguiente día yo salí fuera del país a buscar ayuda médica, lo cual la encontré. Pero después tuve que pasar por el proceso de la quimioterapia 5 meses y 33 radiaciones. Después de la última cirugía de cáncer, yo me fui a la Iglesia Universal por medio de un programa que vi en la noche, como no podía dormir. Entonces ya ahí yo hice mis cadenas, usé la fe y ya me dijeron que ya no tenía que ir a la clínica del cáncer, que ya estaba sanada completamente. Fue en la Iglesia Universal donde yo encontré la ayuda. O sea, ya no necesité nada porque yo tenía la certeza que en la Iglesia Universal yo iba a ser curada completamente. Y así fue. Y yo todavía pues sentía un vacío adentro de mí. Mi mamá falleció, venía pasando por un divorcio y dije yo, bueno, yo creo que hasta aquí llegué, pero fue cuando más yo tuve fe. Yo escuché que el pastor o el hombre de Dios hablaba mucho del ayuno de Daniel y yo creí y empecé a participar. Lo que yo pues, he sacrificado siempre y lo voy a seguir haciendo es que no veo televisión para nada, en ningún momento. Solamente el teléfono solamente contesto las que son de mi negocio, nadie más. Para tener comunión con Dios, ¿verdad? Directamente, me levantaba a las 3 de la mañana, leía más seguido la Biblia y todo se dio. En un ayuno de Daniel yo recibí el Espíritu Santo. Sentía una alegría, sentía ganas de decir muchas cosas, pero no podía. Después ya me fui a la casa y me quedé dormida y ya todo fue más tranquilo de ahí para acá. Allí estaba parada enfrente del altar para entregar mi ayuno de Daniel. Ahí fue donde yo sentí algo, una alegría inconmensurable, o sea, muy grande, que yo no me explicaba ni por qué era. Y me fui muy contenta a casa, llegué y me dormí, me quedé dormida. Y desde entonces de ahí yo pues ya me siento mucho mejor. Lo que cambió en mí después de esa experiencia fueron muchas cosas. Mi comportamiento. Nunca me considero una persona mala, pero ahora veo con más compasión a los ancianos, los niños, la gente que sufre. Y me encanta, me hace falta ir a evangelizar cada semana. Ese vacío se olvidó, se quedó en el pasado, porque ahora a mí no me hace falta nada, porque yo sé que Dios está conmigo en todo momento. Ayuno de Daniel.